Le saludamos con la paz del Señor y queremos continuar con lo que le habíamos prometido, con este tema que lo hemos dado por título, ¿quién nos salvará? ¿Jesús o su palabra? Habíamos dicho que lo íbamos a hacer en más de una parte, así que vamos a continuar con la segunda parte. Y Dios mediante, seguramente vamos a añadir también otros pasajes de la Escritura y entraremos en las cartas apostólicas y llegaremos con la ayuda de su glorioso Espíritu Santo al libro de Apocalipsis y de Revelación. Vamos a recordar entonces una palabra que lo habíamos compartido en la primera parte, donde el mismo Señor Jesús decía: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto lo encontramos en Juan capítulo 12, versículo 48. Vamos entonces ahora en esta oportunidad al capítulo 7, o sea, vamos a retroceder un poquito, en capítulo 7 de Juan, versículo 16 y 17. Cuando los judíos escuchaban al Señor Jesús, el versículo 15 dice: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el versículo 17 nos dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, dice el 18, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Con este pasaje entonces también el mismo Señor nos va aclarando cuáles son los propósitos que Él tiene al llevar su palabra y de qué manera la gente iba reaccionando. Cuando compartimos la primera parte de este tema, vimos cómo la reacción de la gente era de forma variada y hasta indiferente cuando le propusimos analizar este tema. De quién nos salvará, si Jesús o su palabra. Sin duda que la palabra del Señor nos dice que Jesús es nuestro Salvador, pero acá estamos viendo la importancia de la palabra en la doctrina de la salvación. Entonces, cuando los judíos aquí estaban maravillados, Jesús mismo les responde y le dice que la doctrina no viene de Él, sino de aquel que le envió. Por eso debemos prestar mucha atención a la enseñanza del Señor Jesús y de qué manera lo vamos poniendo por obra. Y Jesús mismo aquí aclara diciendo que el que quiera hacer la voluntad de Él, conocerá si la doctrina es de Dios o si Él habla por su propia cuenta. Aquí entonces el Señor nos da una garantía de que si realmente deseamos agradarle y obedecerle, vamos a saber realmente que su palabra es la que nos lleva a la salvación eterna. Y dice, va a conocer si la doctrina que Él hablaba y que hasta hoy día produce la salvación de las personas, viene de Dios. Vamos entonces aquí en el versículo 18, que Jesús nos dice otra cuestión importante también a tener en cuenta. El que habla por su propia cuenta, dice, su propia gloria busca. En este versículo nos encontramos entonces con el primer obstáculo que puede causar inconveniente. Aquellos que realmente no quieren hacer la voluntad de Dios, sino que buscan su propio interés y su propia gloria. Dice que su propia gloria busca, el que habla por su propia cuenta. Y allí entonces nos damos
nos damos a entender que lamentablemente, al no seguir las enseñanzas tal cual el Señor nos ha dejado, y esto lo tuvieron que hacer los propios discípulos si querían agradar y si querían obedecer realmente a su Salvador. Entonces aquí dice que el que busca su propia gloria habla por su propia cuenta, pero el que busca la gloria del que le envió, allí está hablando Jesús del Padre, este es verdadero y en él no hay injusticia, nos termina diciendo el versículo 18. Es maravillosa entonces la palabra de Dios cuando nos encontramos con sus propósitos que son eternos, que son gloriosos, pero la demanda es clara en cuanto a seguir la doctrina del Padre y seguir las enseñanzas que Él le ha dado a su Hijo, y por lo tanto es lo que hasta hoy día nos puede sostener en su verdad. Vamos entonces un poquito más adelante y entraremos ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí ya la actividad que desarrollaban los apóstoles del Señor, y vamos a tener que ir al capítulo 2, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, y nos vamos a encontrar con algo muy interesante que nos habla acerca de la doctrina en el capítulo 2, en el versículo 42. Cómo ellos perseveraban y cómo permanecían en los planes del Señor. Aquí entonces dice el capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, todo esto que se habían bautizado, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Fundamental entonces para perseverar en los planes de Dios es permanecer en la doctrina del Señor. Y entonces así vamos a ir entrando entonces a la carta a los romanos, que nos deja aquí enseñanzas también respecto a este tema. La importancia entonces de los apóstoles, como ya en el capítulo 2 ellos hacían mención de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que sin duda era la doctrina de Cristo, que a su vez era la doctrina del que le envió al Señor Jesús, o sea, al Padre. Vamos entonces ahora sí, para ir avanzando un poquito más en esta oportunidad, a Romanos. Vamos al libro de Romanos, y allí tenemos en el capítulo 6 de Romanos, vamos a encontrar libro de Romanos, aquí estamos buscando entonces capítulo 6 en primer lugar, y luego vamos a avanzar un poquito en la misma carta. Vamos aquí al versículo 17. Muy interesante aquí de qué manera la inspiración del Espíritu de Dios en la carta aquí, porque dice: pero gracias a Dios, capítulo 6 estamos de Romanos en el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuiste entregado. Y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Qué interesante aquí la manera en que se utiliza aquí la palabra doctrina, porque Pablo estaba hablando de qué manera habían sido libertados de la esclavitud del pecado. Y dice: pero gracias a Dios
que aunque era esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado.